Ha circulado hasta la náusea el video en el cual aparecen soldados mexicanos asesinando a un grupo de presuntos criminales. Por todos lados está apareciendo. Hay que decir que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que se trató de un acto indebido, que se está investigando y que esperemos que muy pronto los responsables de ese asesinato estén tras las rejas. El asunto radica en que también la circulación profusa del video ha desatado de nueva cuenta un debate. Y hay quienes incluso en los grupos de WhatsApp y de Telegram, hubo quienes, personas que conozco y que respeto mucho, quienes incluso llegaron a justificar lo que hicieron los soldados. ¿Por qué? Porque eran criminales y se lo merecían. Ah, caray. Si bien es cierto, a ver, espérenme un momento, si bien es cierto que los bajaron de la camioneta y bajaron armas y parecía que eran criminales, nada nos dice efectivamente que todos fueran unos criminales, por un lado. Y por otro lado, la forma en la que los mataron los soldados no se justifica por ningún lado. Vamos a suponer que estas personas que los soldados asesinaron allá en Tamaulipas, de verdad fueran lo peor de lo peor, la peor escoria posible, los sociópatas más encarnizados y horrendos de la historia humana. ¿Eso justifica la forma en la que los mataron? No sé usted, pero yo no estoy de acuerdo. De hecho, yo no estoy de acuerdo ni siquiera con la pena de muerte, por supuesto que no. Y en todo caso, si existiese la pena de muerte en México, no le tocaba a los soldados decidir si se merecían o no se merecían la pena de muerte. En todo caso, le hubiera tocado a un juez determinar con las pruebas existentes y con un debido proceso si estas personas mereciesen la pena de muerte, que hoy por hoy, por fortuna, insisto, es opinión mía, no existe en México. Es importante este debate y le voy a decir por qué. Porque justo el debate de si debiera de haber o no haber pena de muerte es algo que enfrenta a muchas personas y que habrá quienes buscan la retribución inmediata del ojo por ojo y diente por diente. Pero si así fuese, insisto, no le tocaba a los soldados decidirlo. Tendría que haber un debido proceso y bueno, lo que hemos visto es en parte consecuencia de tener al ejército en las calles haciendo labores de vigilancia y de protección. No es parte, porque el ejército no está diseñado para el control. El ejército está diseñado para acabar con el enemigo. Pero al final del día esto es importante de observar. ¿Sabe por qué? Porque si permitimos que el ejército haga ese tipo de cosas, lamento tener que decirle que muy pronto le toca a usted, o me toca a mí, o le toca a un conocido, o le toca a alguno de nuestros hijos, a alguien de nuestra familia. Si permitimos que esto pase tranquilamente, o peor todavía, si existen personas que justifican el actuar de estos soldados, que son también una auténtica escoria, no son soldados mexicanos, pues entonces ahora sí la ley de la jungla sería la que estaría imperando, y eso sí, definitivamente no puede ser posible en un estado tan precario como el nuestro en materia precisamente de justicia. Discúlpeme. Mire, vamos a pensar en algo. Mire, este asunto de la muerte de personas que son lo peor de lo peor de lo peor a manos de la autoridad, la que sea, nunca va a dejar de ser un debate encarnizado entre muchas personas. Pero insisto, si al final del día, de verdad, si al final del día resulta que algún gobierno o alguna autoridad termina por imponer la pena de muerte en México, lo menos que esperaríamos sería que existiera un sistema judicial eficiente que de verdad ponga en esa situación a los peores criminales posibles en México. Lamentablemente, la justicia no, de por sí ya es un bien bastante escaso justamente en México, como para permitir entonces que cualquier autoridad o cualquier juez pudiera imponerle una pena tan grave
a una persona y siempre corre el riesgo de que no sea justa. Y sobre todo, en otras partes en donde existe la pena de muerte, se ha demostrado plenamente que la pena de muerte ni siquiera sirve para bajar el índice delincuencial. Pero más allá de eso, no podemos permitir como sociedad que sean los soldados los que decidan si la gente vive o muere. No podemos permitir que entre las filas del ejército mexicano haya quienes asesinen impunemente a personas maniatadas, indefensas, sean lo que sean, y peor todavía, que incluso lleguen a manipular la escena para que pareciera que había habido una refriega. Definitivamente eso no lo podemos permitir. Nos debemos de indignar todo el tiempo. ¿Por qué? Insisto, y esto suena muy feo, pero pues sí puede ser realidad. Cualquier mal momento, en cualquier mal lugar, puede tocarnos a nosotros, y créame, no es lo que queremos, ni como sociedad, ni como pueblo mexicano.